no. Ratzinger simplemente dijo no, pero yo creo que tampoco tuvo mucho margen de maniobra. Pero es que también hay unas posiciones de mucho poder, o sea, posiciones de mucho poder, de poder real, que la película Cónclave hace una crítica bestial. La ultraderecha tiene mucho peso y tiene mucho peso a nivel económico, que es algo que se necesita. A ver, yo, gracias por la explicación, Sara, pero yo es que no lo percibo. O sea, es que no lo percibo. Me parece muy bien que Petrini sea la jefa del Vaticano, del banco, pero lo importante de la Iglesia no es que una mujer tenga un cargo súper importante ejecutivo. Lo importante de la Iglesia es que una mujer tenga un ministerio y que una mujer pueda dar una misa y que una mujer pueda ser sacerdote y que una mujer pueda ser obispo y cardenal y papa. Sí. Eso es lo importante y ese sería el paso definitivo. Es verdad que al Papa Francisco se le considera una persona muy progresista en esto. Es verdad, y yo lo reconozco que ha hecho mucho con el tema de la pederastia. Ahí me quito el sombrero porque ahí ha estado bestial. Pero yo no creo que haya dado el paso definitivo para que la mujer tenga un ministerio. Eso no lo creo. Y tampoco creo que la mujer, el feminismo o el progresismo, evidentemente el conservadurismo no lo va a reclamar, pero sí el progresismo lo tiene que reclamar. Y yo no veo reclamar eso a nadie. Eso no lo veo. Sí. ¿Conoce progresistas católicos? Claro, sí. Yo. No, que los pasitos que son insignificantes, pues es mejor que se vayan dando porque efectivamente esta mujer tiene un cargo ejecutivo, pero esta mujer también va a poder revisar quién va a poder estar nominado a obispo. Y entonces, pasito a pasito, o sea, yo creo que desde luego que se tenía que haber avanzado muchísimo más dentro de la Iglesia en los últimos años. Yo en este Papa confiaba mucho, creo que ha hecho lo que ha podido, pero que aunque nos parezca algo baladí y espurio, creo que aunque sea esos pequeños pasitos, el nombramiento de cardenales que van a poder votar, que el día que él fallezca den su voto y que tengan una idea ya distinta a la que se está... van a poder elegir a un papa masculino. Es que si no estamos condenados a la desaparición. Porque yo como... Un momento, contesta José Antonio y luego vas... ¿Tu nombre? Nieves. Es que has escuchado la historia de la Iglesia. ¿Qué es esta historia? Entonces, la historia va muy lenta en los cambios. Pero es que tiene 1000 años de feudalismo detrás, tío. ¿Qué quieres? Pero es que no Y todavía no se ha descargado de ello. Luego tienes... ¿Tú no has escuchado a la monja esta catalana? ¿Cómo se llama la monja esta catalana? Lucía Carasol. ¿No has escuchado a Sor Lucía tú? ¿No sabes quién es Sor Lucía? Busca en el... Le voy a mandar una manifestación. Sí, que va con pancartas. Y busca también ahí en el móvil, ya terminó, busca también en el móvil feministas católicos. Ya verás tú cómo hay una larga lista y hay mucha actividad esa, hay mucho. Lo que pasa es que el Papa no puede porque se le viene encima la ultraderecha católica. Aquí en Madrid, aquí, no puede decir ni una palabra porque se te echa encima la gente. Bueno, pero las revoluciones se hacen así. Bueno, va Nieves. ¿Qué hacer para hablar? Espera un momento, es que vamos por orden. Nieves. Ella, estaba ella. Nieves. Vale, o tú. Yo solo quería decir eso, que nos hemos, bueno, desviado, está todo intrincado, ¿no? Pero para castigar y acabar con la pederastia, ¿qué se ha hecho? El Papa Francisco sí ha sido mucho más, ha tomado las riendas del tema, vamos a decir,
Sí. O más levemente o Es el menos. El único que ha hecho algo, pero hay mucho por hacer. Es todo por hacer. Claro. Porque Queda el que abran la puerta a los casados para ser sacerdotes, queda que abran la puerta a que los sacerdotes puedan casarse. y queda que sea muy castigado. Porque puede seguir existiendo. Por mucho que estén casados, que haya mujeres, que tal, va a seguir existiendo si no está penado, pero y que los propios. Oye, un momento, por favor, Javier, Pero que no está que le encubierto. toca Nieves hace un rato. Perdón. Le contesto a ella Perdón. y ya pasamos a ella, que lleva también un rato. No, pero está primero Nieves, antes que Leo. Escucha. ¿Qué fue lo último que has dicho? Que esté penado y que no lo encubra, vamos, que esté penado hasta que el que lo encubra. En el derecho Sí, civil, pero mira. perdón, en el derecho civil español, Sí, ya lo sé, era, pero si lo encubres. prescribe a los 12 o 15 años. Pero ese no es problema de la Iglesia. ¿Por qué el Congreso no lo ha... yo tampoco lo sé. Y sé que hay peticiones. Y en este libro hay una manifestación hasta que consiguen que el Congreso quite la prescripción. Prescribe a los 12 o 15 años. Y por eso muchos han ido de rosita. Y los han castigado a nivel eclesial, pues eso. Mandando a los otros sitios. Mandando, mandando, eso lo hacían antes. Ahora lo que hacen es sacarlos fuera de contacto con los chicos, fuera de todo cargo y fuera de toda cosa. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo y yo lo reclamo en el libro, de que haya una... Y, sobre todo, que se paguen las víctimas, que Francisco también lo está diciendo, pero es que, claro, vale. Nieves, por favor. A ver, muchas gracias por tu ponencia, me ha gustado mucho lo que has comentado. Se me ocurren muchas cosas. Has hablado mucho de Teodosio, pero no quiero hablar de Constantino o de Nicea, ¿no? El origen de la Iglesia realmente, ¿no? Cuando el origen de la Iglesia católica como tal, de Constantino y Nicea, pero bueno, es un apunte claro. Por otro lado pienso, en la Iglesia no olvidemos que es una empresa y que esa religión está unida a una economía. En teoría, el hecho de no matrimonio de los curas no interesa económicamente, porque se pierde patrimonio. Entonces, el patrimonio se disgrega. La Iglesia tiene un patrimonio bestial, la Iglesia católica, bestial. Al casarse, ese patrimonio, el miedo que tenían en el siglo, creo que el siglo X, has comentado el siglo XI, cuando se instauró esa ley de no casamientos, era un tema puramente económico. No interesaba que el patrimonio de la Iglesia se disgregue, porque es enorme. Por eso no se pueden casar, porque al casarse, ese patrimonio se disgrega. Entonces, nos olvidamos que es un tema económico, por un lado. Luego, por otro lado, de lo que estáis comentando es, el católico español no es progresista normalmente. Y para que haya una pequeña revolución, tiene que haber un cierto progresismo. No, quien es católico ferviente no quiere cambios. Porque digamos que el progreso está unido a una supuesta mente abierta. Cuando uno tiene una fe muy cerrada, no admite cambios. Y al tener un cambio, ya puede haber un problema. Por eso decía, si la extrema derecha en España, claro que no quieren cambios. No les interesa ni política ni económicamente, y menos a nivel de acólitos. Y por otro lado también pienso, ¿qué ocurre con el que tú decías? Hablabas del seminario. ¿Dónde empieza un adolescente? Entran adolescentes, ¿no? Al seminario. ¿Qué ocurre ahí? Ahí, lógicamente, hay contacto sexual. Cuando un gay comienza con una persona comienza con su instinto sexual, suele ser en la adolescencia. Cuando los primeros encuentros sexuales se producen con gente del mismo sexo, se impregna y la homosexualidad es un resultado muy controlado. Es decir, aquel que empieza en su adolescencia con sus primeros contactos con el mismo sexo tiene una probabilidad muy alta de ser homosexual. Esto es científico, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema hay que atajarlo desde el principio. O sea, seminarios en los que solamente hay chicos, en edad, siendo adolescentes. ¿Qué ocurre con eso?
pues si tienes tu primera experiencia con un igual a los 13 años, tienes una probabilidad de 80% de ser gay. Entonces, es que el tema es muy complejo, o sea, estamos hablando, que no se nos olvide que es una empresa, que la Iglesia Católica es una empresa de 2000 años, bueno, 2000 años tiene 1500 desde Constantino, ¿no? No. La iglesia empezó con Pentecostés, ¿eh? Y la iglesia ha sido... ¿Me dejas terminar a mí? Para evitar confusiones. O sea, la iglesia en su origen y en su interior es una cuestión espiritual que se ha convertido, como lo he dicho, en una pirámide de poder, pero eso es lo que hay que quitar. Pero también hay progresistas en la iglesia. Está diciendo que los católicos no son progresistas. Eso es falso. Eso es falso. Entre otros, por ejemplo, estoy yo. Yo no entendí eso. Un momento. Hay mucho progresista católico, y si no, vete a Latinoamérica y pregunta por la teología de la liberación, por los curas villeros o los curas tercermundistas. Perdona, era algo importante que también te quería comentar. Cuando hablabas de Bolivia y hablabas de Sudamérica, te iba a preguntar si tú viviste la teología de la liberación. Porque han intentado cargársela muchas veces. La viví. Han intentado cargársela. Bueno, pero porque aquí no se conoce, pero allí sí. ¿Qué te crees que es Francisco? No lo sé, pero... Francisco es de la teología de la libertad. Sí, ya lo practicamos. Hay una frase que has dicho que me parece muy interesante. Quería que Por favor, Juan, perdona. En 2 segundos. Quería que me la confirmaras. Has dicho que si el progresista es católico tampoco quiere cambios. Luchando por los cambios. Leo. A mí es que me parece interesantísima esa frase. O sea, un progresista que es católico tampoco quiere cambios. Me ha parecido... No. Bueno, Eso no es cierto. Leo tenía la palabra. Vamos a ver, todo lo que has dicho me ha encantado. ¿Por qué? Porque no sabía todo lo que había conseguido Francisco, el Papa. Tenía idea de que prácticamente no había conseguido nada, ¿no? Pero yo crecí en Alemania, entonces escuchaba tanto a protestantes como a católicos, ¿no? Soy cristiana, pero en Alemania hay mucho protestante, claro está, esos ya están casados. ¿Os acordáis de la obispa esa cuando le estaban invistiendo a Trump, que le puso a pelo perejil, la señora? Pero prácticamente es que el tema ese de Trump, la hipocresía, esos son anglicanos, la mayoría, y eso, que empiezan a hablar de Dios, o sea, es que tenemos que volver a la esencia de Jesucristo, porque es que lo que se está haciendo, todas las barbaridades, es de gente que está totalmente utilizando la religión para sus propios fines, para conseguir poder, conseguir dinero, etc. A mí este hombre, por ejemplo, decían eso, que parece ser que los que han hecho los Óscares, la compañía esa, pues que es como El País, o sea, un negocio de esos de comunicación, ¿no? Que un periodista sacó que este tío, el Trump, pues ha cometido otra violación. Entonces parece ser que les pusieron 15 millones de euros de multa a la cadena o lo que fuera, y por eso todo el mundo está súper asustado y ni le mencionan, ¿no? Entonces, todo esto, yo siempre creo que hay que ir al mensaje real de Jesucristo, ¿no? No se puede permitir lo que se está permitiendo, las desigualdades, las injusticias, y que nadie diga nada
en ninguna parte. Francisco ha dicho y dice. Francisco es el único que ha dicho algo. Yo me acuerdo de Francisco, sobre todo si es que el hombre no sale de esta, que yo desde luego rezo por ella, que en la pandemia era el único hombre, o sea, yo estaba solita en casa, claro, como todo el mundo, y es que a mí Francisco me alentaba de una manera, porque por la música que me dieron en las misas, es decir, que no es solo el tema de la pederastia, es que primero también lo que dices tú, no tiene que eso lo tenemos que hacer la gente que no estamos metida en la iglesia, conseguir que no prescriba, que todas esas cosas. Pero hay muchas más cosas que, por ejemplo, para mí la hipocresía de esta gente que es poderosa, que se ponen ahí en la iglesia, hacen como que es importante la iglesia y luego se cargan a María Santísima. Carlos tiene la palabra. Oye, nada, yo soy rápido, pero una cosa nada más. Habla. ¿Me puedes confirmar que las mujeres no tienen acceso al diaconado? Seguro. Entonces, las que administran la comunión, ¿qué son? Son ministras especiales de la comunión y de llevar la comunión a los enfermos. Es como una especie de servicio. No, vamos a ver, te explico. Está la catedral, por ejemplo, está el ministro, está el sacerdote. Claro, hay mucha gente que va a la comunión y entonces hay seglares que la administran también. Estoy tratando de explicar. Sí, te estoy preguntando esto porque yo en tiempos pasados, quiero decir, cuando yo era mucho más pequeño, en varios barrios marginales de Madrid, había mujeres que ayudaban muchísimo en las tareas sacerdotales y que yo en ese momento creí escuchar que eran diáconos. O sea, que tal vez no. Tú me confirmas que no empezó al diácono. No, mamá, ni diáconos, ni diaconisas, ni lectoras, ni acólitas. No hay ninguna mujer en los... En la escala. Todas estas en el señoras, escalafón. cuya labor es importantísima, Sí, sobre todo en las zonas marginales, que tú has conocido allí, yo las he conocido en esta ciudad, porque por los años que tengo he conocido años muy difíciles. Y estas mujeres ayudaban no solamente en administrar la comunión, sino otros elementos que estaban más cerca del sacerdocio, sí, efectivamente, sin dar la misa, evidentemente. Claro, pues ahí está, es que ahí está el kit. No, claro, pero el diácono El no, kit está, el diácono que no puede, ayuda, mira, el diácono no puede, ayuda, pero no hace no pueden hacer dos cosas. Claro, No pueden consagrar lo pueden consagrar. y no pueden darte la absolución de los pecados. Por supuesto, bien. Porque esa es la clave, porque Sí, claro, pero- todo lo demás pero se bueno, puede ayudar todo lo que pero quieras. eso ya pasa a otro nivel. Que será Claro, nivel pues es el sacerdotal. nivel de Pero las órdenes sagradas. por debajo de ese nivel está el diaconado, que es una ayuda que se presta. Sí, no, pero el diaconado es una orden sagrada y las mujeres no lo tienen. Pueden ayudar lo que quieran y pueden prestar el servicio, pero no tienen la orden sagrada. No tienen. Pero entonces no ha habido ningún avance. Juan, por favor. Hay otra cosa que quería comentarte que creo yo, que no se entiende. Sí, La estructura de la iglesia viene determinada. Yo ahora mismo termino en un minuto, porque es un tema que no me gusta. Vamos a ver. La estructura de la iglesia y tal viene determinada, como ha dicho una señora por aquí detrás, a través de los concilios. Nosotros en este momento, cualquier modificación, Más alto, Carlos. por mucho que quiera hacer Francisco y Pedro, lo que sea, hay que hacer un concilio. Si no se hace un concilio y toman medidas determinadas, no puede el Papa mover el dedito así, pero nada más. está el Concilio Vaticano Segundo, II. ahora estamos con el... ¿Sabes por qué es mejor que no se haga un concilio? Porque la mayoría, más de la mitad, ahora no, ahora con Francisco, pero antes más de la mitad de los obispos que iban a venir al concilio eran conservadores, iba a ser peor. Primero hay que renovar a la gente y después... Por favor, sed breves porque quiere la gente hablar. Oye, vale, Carlos. Okay. Cecilia tenía la palabra y luego Javier. Yo era con relación a lo que estábamos hablando sobre los delitos.
Yo creo que hay que separar que estamos en una sociedad civil, que la Iglesia no forma parte del Estado y que los delitos no se pueden cargar a nadie por el hecho de que esté en una iglesia o esté en una ideología o en otra. Es decir, el delito es igual, un pederasta es igual, y el encubridor es lo mismo, sea cura o no sea cura. No, pero es que últimamente parece que sobre la iglesia, yo no pertenezco a la iglesia, pero se carga más las tintas por el hecho de que supuestamente tienen que tener una moral y tal, pero lo deben tener todos. O sea, ahora mismo hemos visto el encubrimiento supuesto de ciertos abusos y cómo no dentro de la iglesia se han cubierto por un interés mayor. Tampoco hay que pasarse. Cecilia, tiene la palabra Cecilia, luego la tiene Ángel. Bueno, yo hablo desde la experiencia de que yo tengo a mi hermana Más alto. íntima mía. Mi hermana, digamos, es religiosa. Es religiosa en el sentido de que, digamos, está metida en todas las cosas de la iglesia. Ha sido, vamos, está jubilada, ha sido catedrática y directora de cátedra. No ha sido ningún ignorante. Entonces, me refiero que de repente sí que están luchando muchísimo. Están luchando muchísimo porque, digamos, ella hace las lecturas ya en la iglesia, están metiéndose en esto, pero al mismo tiempo yo le digo, eres una cobarde. Y dice, no, es que, digo, sí, dice, que lo hagan los jóvenes, me dice. Mi hermana tiene casi mi edad, 80 y pico años. Y dice, mira, no me encuentro con fuerzas en estos momentos, he luchado mucho, pero no me encuentro con fuerzas, digamos, para enfrentarme con toda una estructura ya, digamos, tan piramidal y tan esto. Y digamos, y realmente está haciendo todas las lecturas, está llevando cosas muy importantes. Ella, aparte de todo esto, ha sido una catedrática, directora de cátedra, vamos, o sea que es una mujer muy intelectual. O sea que, pero que la lucha que tienen estas mujeres es alucinante. Sí que sí. Y yo la estoy admirando muchísimo. Ángel, tienes la palabra. Yo era una pregunta. Para acabar con el celibato en la Iglesia, ¿es necesario un concilio o simplemente que el Papa, como intérprete de la doctrina y como infalible en doctrina, dijera se ha acabado el celibato? Porque con eso yo creo que no se necesita un concilio. Simplemente con el Papa está bien. Porque dijéramos, yo por lo poco que sé, dijéramos, el tema del celibato fue una cosa que fue avanzando hasta el siglo XII, donde realmente antes de el Trento es en el siglo XVI, pero ya en el siglo XII se establece de alguna forma la obligación de celibato que nadie cumplía. Claro. No, incluso antes, en el concilio de Elvira, aquí en España, en el siglo IV. Pero dijéramos, parece que es en el de Trump, me parece. Tote, ¿has acabado? O sea, quiere decir que simplemente con que el Papa dijera, siendo infalible la doctrina, que el celibato no es obligatorio, se acaba el celibato. Claro. Pasa que te digo que él no puede vencer, dijéramos, la resistencia de toda la organización, por decirlo así. Sobre todo por los ultracatólicos, que los ultracatólicos tienen más poder de lo que pensáis, Tote, espera un momento, por favor, Andrés, vamos por orden. Tote, tiene la palabra. Lo siguiente, así como el islamismo, en cierto modo, se rige por un código de suras, en cierto modo, que es un código canónico, entonces no tiene, o sea, es una norma ética que es necesaria para que todo el mundo la cumpla. ¿Qué función tiene el código canónico en la Iglesia? ¿Y qué progresos ha tenido el código canónico a nivel jurídico en todos estos avances que se supone que tenía que haber hecho la Iglesia? Se ha movido el código canónico marcando esos espacios jurídicos que realmente en este momento parece que están conseguidos, pero que en el código canónico parece que no aparecen, ¿no? No, a ver, el derecho canónico ha sido renovado por Juan Pablo II. Juan Pablo II no era precisamente progresista. Ya, es que entonces está ahí, y lo que hacen los papas o los obispos, y reunidos con los obispos y tal, es ir metiendo algunas cuñas y tal, pero claro, el código está ahí. El código está ahí. Se puede cambiar, sí, pero hay que hacer todo un cambio. Claro, pero si eso está ahí y es capaz de evolucionar,
efectivamente eso es ya es tema jurídico. Sí, ya es inamovible, tema jurídico. pero si no funciona, pues... Sí, pero el Papa, aparte del derecho canónico, podría decir a partir de mañana queda el celibato... Sí, pero eso tendría que pasar, también pasaría al derecho canónico. Ok, perdón. No, iba primero Andrés, perdona. Es que solamente una observación. A mí eso de que me dice que el Papa quiere, pero que hay esta ultraderecha, eso me suena a los franquistas estos que decían, no, Franco es muy bueno, pero es que está la culpa de los sinvergüenzas que nos rodean, si Franco se enterara, o el Felipe González te decía lo mismo, ¿no? Felipe González es un hombre honrado, la culpa es de... O sea, el Papa, hasta donde yo llego, y tú evidentemente tú eres doctor en teología, pero el Papa es el monarca de un estado absoluto, ¿no? Sí, podría decirlo así. Entonces el puto rey sol, perdón. Entonces dice, esto es lo que hay. Ya, pero, a ver. Ya, pero. Eso es. ¿Quién es el poder fáctico ese en la sombra que no le deja? Se habrá que ponerle nombre y apellido. Porque si no. Vamos, os lo voy a explicar bien claro. Hasta ahora mismo. Vamos a ver, hace 3 meses había escuchado y habéis visto por la tele y por las redes sociales que en Toledo, España, había 3 o 4 curas, además los subieron a las redes, rezando para que el Papa se muriera. No son trastocados, no. Son la punta de un iceberg de un clero que es muy conservador. Es más, a mí hay algún compañero que me ha dicho, cada vez hay más curas de Vox. Cada vez hay más curas de Vox, ¿sabes? Pero no solo que son, sino que lo demuestran, ¿eh? Entonces, la ultraderecha en España está muy fuerte a nivel católico, pero muy fuerte. Muy bien. Pues toma comulgado afuera, Pepe. No, hombre, no. A ver, este Papa, aparte de que es argentino, descendiente de italianos, es jesuita. Entonces, es la diplomacia hecha Papa. O sea, este es muy diplomático. Pero ¿cuáles son sus logros? Os voy a decir otra cosa, una cosa que dijo el Papa casi al principio, el primer año. Estaba en una reunión de catequistas y él dijo algo que se supone que quedaba allí, pero luego se filtró. Y dijo el Papa, estaba muy preocupado porque dentro del Vaticano había un lobby gay. Eso sí es cierto. Vale. Entonces, ¿qué es esto? O sea, el problema no es que fueran gays, es que era un lobby. Entonces, un lobby es un grupo de presión. ¿Cómo actúa este grupo de presión? Este grupo de presión actúa de la siguiente manera. Se reúnen, están juntos y tal, y entonces actúan. Y van y le dicen al cardenal de turno, tienes que nombrar obispo a este de los nuestros. No, hombre, no, que no puede ser, que lo tienes que nombrar. Pero hombre, que lo tienes que nombrar, que si no hablamos, y hablamos del seminarista ese que estaba contigo y que tú estuviste con él. José Antonio, Perdona. Está diciendo que el Papa ha nombrado al 80% de cardenales de su cuerda. ¿No está creando su lobby también o qué? No, ese no. No, ese no me molesta. Vale, pues él me cuesta, el lobby. Pero es por el bien de la iglesia, no por el... Oye, a lo mejor los curas de otros dicen que es por el bien de la iglesia. No, por el bien de ellos, hombre. No, o sea, no me gusta, es por el bien de ellos. O sea que me gusta, es por el bien de la iglesia. ¿Tú prefieres que la iglesia sea conservadora? Yo estoy fuera de la iglesia, lo cual me permite verlo con objetividad. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que te parece muy mal un lobby conservador, pero te parece muy bien un lobby progresista. Me estás diciendo que está muy bien que el Papa... No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un grupo de presión y otra cosa es alguien que ha sido elegido para gobernar la iglesia. Te voy a decir otra cosa, que es lo último que dijiste.
porque es una cosa... Bueno, Eva tiene la palabra. Sí, es que quería decirte una cosa muy importante también. Vale. Una pregunta, yo quiero una observación y una pregunta. La observación, de la forma que lo estáis planteando, que yo lo entiendo, parece que el celibato, que yo estoy de acuerdo con ella, es por el tema de los bienes de la Iglesia, pero para mí el celibato no justifica para nada la pedrastia. O sea, una cosa es que no tengas... Claro, una cosa es que no tengas pareja y otra cosa es que abuses de un niño. O sea, son dos cosas distintas. Vamos a ver. Y ahora, sí, y eso es la observación, perdona. Y la pregunta, a mí me ha quedado en el tintero que cuando estabas haciendo la exposición has dicho, luego hablaremos de por qué el Papa anterior se retiró. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Pues entre otras cosas, porque el cardenal Ratzinger tenía dos denuncias en Múnich, donde había estado de cardenal, tenía y sigue teniendo, porque esas denuncias están todavía ahí. Por encubrimiento de pederastia. Entonces él se ve desbordado porque él no podía seguir, porque en cualquier momento le va a decir, oye tío, que tú tienes aquí dos denuncias. Vale, ahora Ángel, me parece que está. Yo hay algo que no me cuadra. El celibato, dijéramos que es relativamente moderno en la Iglesia. Cuando hablamos relativamente moderno, 800 años, vamos, que no es, pero relativamente moderno. No está en la doctrina original de la Iglesia. No. Cuando se produce el gran cisma de Lutero, la reforma, vamos, lo primero que se hace Lutero es que se casa y tiene, me parece, 8 o 9 hijos con la monja que se casó, ¿no? Y Zwinglio y todo eso. Sí, exactamente. Entonces, Zwinglio, bueno, era más radical que la madre que lo echó. Era un auténtico animalito, o sea, igual que Calvino, que era otro animalito, porque vamos a poner todo el mundo en su sitio, ¿verdad? Entonces, claro, si no está la doctrina original, si estamos hablando que eliminando el celibato se arreglarían muchos problemas de la Iglesia, y estamos hablando que en una sociedad como la nuestra, parece que hay un consenso casi unánime, porque se elimina el celibato, yo no entiendo por qué no se da, dijéramos, una orden por parte del Papa diciendo, miren ustedes, el que quiera casarse, que se case. Porque... No, perdona. Cuando hablas de Kikos y de Opus... No hablo de Kiko, hablo de la ultraderecha. No, pero vamos a ver, me parece que me habéis mencionado que como organizaciones, esa ultraderecha, por identificarla, por no poner, dijéramos, esa nube de la ultraderecha que siempre se habla, podríamos decir que esa ultraderecha podría identificarse con Kikos y con... No es así. Entonces, es que yo no sé cuál es la ultraderecha. Sí, porque... ¿Quieres que te diga con qué se identifica? Pero, con un tal Ronco, con un tal Camino... Vale, pero es que eso es Ronco, es el tal Camino. Vos, como tú dices, que esto... ¿Tú crees que tendrían fuerza? Es que, por eso es que yo creo que a veces estamos creando... Los 20 años que han estado gobernando aquí en Madrid. Déjame. Y con todo el PP. Déjame, que yo es que no llego a entenderlo. Porque incluso entiendo que una persona normal que vota al PP podría entender que lo del celibato es una barbaridad. O sea, una barbaridad. Está fuera de sentido ahora. Yo no lo sé, pero vamos, yo me gustaría hacer una encuesta entre los votantes del PP y me imagino que, te digo que el 80%, igual que tú has citado, que el 50% de los curas son homosexuales, yo te digo que el 80-85% de los votantes del PP, con la misma, dijéramos, rotundidad que tú puedes decir lo otro, les importaría un pimiento que si un cura estuviera casado o no. Bueno, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. De los del PP que van a misa, ya te digo yo que no. Pero vamos a ver. Yo opino lo mismo, que el celibato no va a solucionar el aborto. El celibato no va a solucionar para nada el tema de los puños. Porque a mí me preocupa, perdona, a mí lo que me preocupa en realidad es que la sociedad está enferma, que no solo la Iglesia, sino que estamos encontrando todos los días gente que está abusando de los niños. Yo solo quiero decir una cuestión sobre esto de que decide que el celibato no ayudaría. Vamos a ver, yo he estudiado 6 años en un seminario menor y 8 en un seminario mayor.
y sé lo que se teje en el seminario. Entonces, yo sufrí cosas, nunca sufrí acoso, pero sí lo que he sufrido es que, con ideas progresistas, de decir, esto no puede ser. A mí me dijeron con 16 años, ya en el seminario mayor, dijo, oye, mira, quiero hablar contigo porque un seminarista mayor. Que es que te he visto esta tarde en la plaza hablando con 2 chicas. ¿Y eso te ocurre que te van a echar del seminario y te ven hablando con chicas? Y dije, pero yo, ¿cómo? Claro, yo estaba recién llegado al seminario, decía, esto no puede ser. O sea, la mentalidad es tremenda. O sea, en un seminario es imposible que tú lleves a una amiga a tu habitación, solo para hablar o para ver los apuntes. Imposible. Con un chico. Entonces, Juan, le tocaba a Juan. Termino. Vamos a ver, si los sacerdotes se pueden casar, quiere decir que los seminaristas pueden tener novia. Entonces, abre mucho más. Y que las mujeres pueden ir al seminario a estudiar teología. Entonces se abre otra cosa, no como lo que viví yo, de puerta para afuera y de puerta para adentro, que no pasa nada. Pero la pederastía es otra cosa. ¿Qué? Que puede justificar que no sean gays, pero abusar de un niño es otra cosa. Es otro punto. Ya, pero, a ver, en el fondo no es lo mismo. A ver, termino con esto. No tiene nada que ver porque la pederastia es un delito. Pero, todo pederasta es homosexual. Todo pederasta de niños es homosexual. Todo pederasta de niños es homosexual. Bueno, a ver, vamos por orden. Tenía la palabra Juan y luego la tiene Nieves y no sé. Ángel también. Juan, Nieves, Ángel. Sí, a ver, es que el debate es muy interesante y han surgido cosas muy interesantes por esta forma, ¿vale? En primer lugar, Ángel ha dicho una cosa clave, o sea, oiga, que la pederastia, vale, que es de la Iglesia, pero estamos ante una sociedad civil, un código civil, un delito civil, y eso se juzga por lo civil, ¿vale? Entonces, igual tenemos que separar la pederastia, porque claro, dices, la pederastia surge de la Iglesia. Bueno, igual a lo mejor si cogemos comunidades de gente, pues decir, la pederastia surge en el Partido Popular, surge en el Partido Socialista, surge en Podemos, ¿vale? Entonces es muy interesante lo que ha comentado Ángel para mí, ¿vale? Para mí. Segundo punto, lo que ha comentado la señora que se acaba de marchar. ¿El celibato acabaría con la pederastia? Yo creo que no. Particularmente creo que no. Y en tercer lugar, para terminar, estamos hablando del Papa Francisco como alguien que ha abierto la Iglesia y que ha conseguido muchas cosas, pero cuando la gente pase a la historia, ojalá sea dentro de mucho tiempo, el Papa Francisco no ha conseguido nada. Respeto a la mujer, no ha conseguido nada. Has dicho los cargos que eso no se había dado en la historia, 2000 años de historia. Respecto a la mujer no ha conseguido nada. Cero. Y me llama mucho la atención lo que también has comentado tú, Nieves, de decir, ostras, es que a lo mejor la gente que también va de progresista tampoco le mola mucho los cambios en la Iglesia. Por ejemplo, nuestra señora vicepresidenta, que ha visitado 3 veces al Papa y no le ha dicho ni pío de la mujer, pero ni pío. Yo no sé si ella es católica o no tiene que ver. Como si los que no son cristianos tienen que decir a los cristianos cómo se tienen que comportar. A ver, no lo sé. Pero a mí no se me ocurre decir a la iglesia cómo tiene que ser. Sí, pero escucha una cosa, estamos hablando de políticos, ¿eh? Ángel, le tocaba a Ángel. ¿Tú sabes lo que ha hablado con ella con él? No sabe lo que Yo sé que en una entrevista al SINA le preguntó 3 cosas. ¿Le has dicho al Papa algo de la mujer? No, esto no se lo he preguntado. ¿Le has dicho al Papa algo de los abusos de ese? No, esto no se lo he preguntado. ¿Le has dicho? Ninguna de las 3 cosas. Que no sabemos. Ninguna de las 3. Quiero un momento. Ya me he acordado lo que tú estabas planteando. Te digo, te pregunto, ¿por qué murió Juan Pablo I?
Ah, qué interesante, es verdad, un punto interesante. ¿Por qué murió Juan Pablo? ¿Sabes conmigo? Él. A mí me dijo esta Paloma Gómez Torrero porque le dio un infarto de... Perdón, un infarto no quedas así. En un infarto no quedas así, ¿eh? En un infarto quedas así. En un infarto no quedas así. Le han dado un hipo. O sea, le han bajado la tensión hasta morir. ¿Habéis visto El Padrino 3? Sí. Pues por ahí van los Estás tiros. hablando con un médico, ¿eh? Bueno. A ver, uno que le da un infarto del corazón se queda con las gafas puestas, ¿eh? Y con el libro así. No, joder. Si alguien quiere simular un infarto, pues le va a dar mandarilla y lo va a poner así, como tú dices que te queda. Vamos a ver. Es que la monja cuando lo vio por la mañana y lo va a despertar, que esto lo ve con las gafas puestas y así. Yo que sé, a lo mejor le dio un ictus o un torzón. Un torzón, ¿eh? Le dio un torzón. A ver, estaba ¿cómo era la logia Pedos? Estaba la mafia, estaba toda la banca vaticana, estaban los que se colgaron del puente porque no sé qué, y el otro que apareció muerto pues no sé qué. Se lo cargaron, yo creo que se lo cargaron. ¿Y tú crees que al Papa Francisco no se lo quería cargar? A Juan Pablo también se lo quisieron cargar. A Juan Pablo II se lo quisieron cargar por otro motivo. ¿Y a este tú crees que no es? Pues porque ya es muy mayor. ¿Tú crees que no hay nadie que se lo quiera cargar? Seguro que hay mucha gente que se lo quiere. No es tan fácil como tú dices, el Papa puede hacer lo que quiera. Bueno, puede hacer lo que quiera. ¿Y lo de Ratzinger que ibas a comentar, al hilo de esto? Bueno, cuando toque. Pues eso. Ah, perdón. Y por eso se quedó vestido de blanco. Se quedó de vestido de blanco en el Vaticano. ¿Pero qué coño hace vestido de blanco el Vaticano? Ahí solo puede estar el Papa. Tú ya no eres Papa, te tienes que ir. No podías salir del Vaticano porque lo pillaba la justicia alemana. Increíble. Carlos, un momento, Carlos. Luego Nieves. Luego Sara. Ya. Oye, nada más que dos cosas muy rápidas. O sea, aquí hemos venido a hablar de pederastia. Están tocando... Pederastia clerical. ¿Me permites, por favor? Sí, pero yo he hablado de pederastia clerical. No sé si has sido tú o otra persona ha dicho que la pederastia está unida a la homosexualidad. No sé si has sido tú o otra persona. Y entonces yo recuerdo nada más, porque nada más que poner la televisión y ver al caballero ese de Europa, que es un pederasta de primera línea, desde pequeño no sé qué. Está casado y tiene hijos. Y está conceptuado como uno de los principales pederasta. ¿Pederasta qué? ¿De niñas o de niños? Niñas y niños, yo qué sé. Bueno, pues claro. Espérate, permíteme que exponga un momento, por favor. Voy a hablar dos palabras y luego hablará Juan y no sé qué más. Primero, las noticias que tenemos es un hombre que además es un gran pederasta, porque parece que toda su vida ha sido, bueno, la noticia últimamente es el problema familiar, y que no es homosexual, sino que está casado y tiene hijos. Yo no sé si es cierto o no es cierto. ¿De quién habla? El francés. El famoso que está en todos los telediarios. El pericón. El pericón. No, pericón no. El pericón es el de la señora que la alquilaba a los amigos. Estamos hablando de un tipo que está en este momento en unos juzgados. Un médico y que además toda su vida, y además tiene una idea, bueno, y este hombre no es homosexual. Es lo único que quería decir, porque alguien ha dicho aquí... Estaba hablando dentro de la iglesia. Segunda parte. Esto, no sé qué es, me parece que ha sido él, ha comentado, estamos cargando las tintas, creo yo, en mi opinión, sobre una parte de la sociedad, que es la sociedad religiosa y tal. Pero la pederastia existe en toda la sociedad. Lamentablemente, los seres humanos tenemos unas determinadas características y se reproducen en un colectivo, que es el que ha comentado él, pero se reproducen en otros colectivos. Y luego, últimamente, quería decir una cosa. En mi modesta opinión, que no entiendo de esto casi nada, por no decir nada, dentro de la Iglesia hay una serie de corrientes formadas.
una clarísimamente por el Opus Dei, que sabéis que está en Navarra y tal, que se le podía decir que es más conservadora, pero la otra que tiene una fuerza tremenda a la cual pertenece el Papa actual es la Compañía de Jesús. Y si alguno no la conoce, que se tiente los estos, ¿eh? El poder de la Compañía de Jesús es tremendo, tremendo. Lo dice una persona que ha estado con ellos bastante tiempo y los ha conocido con cierto detalle, ¿no? O sea, y en este momento, durante un tiempo determinado, unos papas se han apoyado más en el Opus Dei, la parte más conservadora, y este que tenemos en este momento es la Compañía de Jesús. De la Compañía de Jesús, digamos, un poco más liberal, porque también hay una parte de la Compañía de Jesús que también es tremendamente muy conservadora. Ahora, bueno, el análisis de las personas y las personas lo que han hecho en la vida y todo eso, lo veremos con el tiempo. Que tú lo has comentado anteriormente, o sea, estarán tomando medidas, pero esas medidas, encima veremos que el tema que te comentaba, creo que para hacer ciertas cosas hay que hacer un concilio, pero si tú opinas, porque tendrás mucha más experiencia que yo en el mundo religioso, que los concilios es como ahora no, porque es la mayoría conservadora todavía. Pero ¿por qué va a ser conservador si el Papa en este momento, yo tengo la impresión... Los obispos del mundo, pregunta por los obispos de España, la mitad son conservadores. Bueno, pero oye, esa es tu opinión, pero yo tengo la impresión de que la Compañía de Jesús y sobre todo la parte donde está el Papa en este momento, que es la parte que yo no creo que esté defendiendo la teoría de la liberación, creo que no, pero vamos, es más liberal evidentemente que otras partes, evidentemente ha alcanzado el sólido, ha alcanzado el poder en el Vaticano y está haciendo esas cosas, lo veremos a ver. Ahora estamos en un momento en que se están tomando una serie de medidas. Veremos si esas medidas tienen alguna repercusión sobre... Hay que tener en cuenta otra cosa también, ¿eh? Que tú a lo mejor lo conoces mejor que yo. Mi opinión es que la sociedad, por lo menos la española, en general, el tema religioso es bastante conservador. Conservadora no, oye, no digo conservadora no político, cuidado, estoy hablando de conservadora en mantener los ritos, las formas, no sé qué, no sé cuánto y tal que hay dentro. Es una opinión nada más. Ángel. Yo termino. Sí, yo tengo un pequeño cacao. Vamos a ver, primero. No me explico cómo esa sociedad tan conservadora, esa sociedad clerical tan conservadora, eligió un papa progresista, porque votaron a un papa progresista. ¿Quién te dice que es progresista? Déjame. Hemos establecido como artículo de fe que el Papa Francisco es progresista. ¿Pero qué lo estaba diciendo? No, entonces, pero curiosamente ha sido elegido por un conclave absolutamente conservador, con el cual el 50% son homosexuales. No, es que te lo digo porque es que los números muchas veces son peligrosos. Con el 50%, y es en ese 50%, no sé si los homosexuales son los conservadores o los progresistas, porque ya tengo un lío de 3 paneles. Segundo, el tema es gravísimo porque sabiendo que esto es un tema histórico, yo hubiera propuesto una medida muy elemental que es el externado en la formación de los sacerdotes. Los internados que existían no solo para la formación de los sacerdotes, sino para era fácil, en aquella época todavía existen colegios de internos y tal, o sea, yo he tenido que sufrir de alguna forma, no en mis carnes, pero la Safa de Sigüenza o el de Campillos, que era de Málaga, que esto, y eso existe todavía. Sí, era una mía. Entonces, eso lo he visto yo y sigue existiendo. Pero el 90% de los colegios actuales o de los internados antiguos se han transformado en externados y no ha pasado nada. Entonces, por eso digo que tengo ciertas... Tercero, yo los últimos curas que he conocido, curiosamente jesuitas, han entrado de sacerdotes muy mayorcitos, es decir, con una cierta experiencia en la vida, en el siglo. Incluso gente pues, que habían incluso trabajado anteriormente o que estaban con la carrera recién acabada, o sea, gente con 20 y tantos años o más. Entonces, quiere decir que el problema que hay es algo más profundo de identificar conservadores con... Es un problema de estructura de la Iglesia, es un problema
de que ni los conservadores ni los progresistas han querido cambiar el sistema de educación de la Iglesia. Es un problema que cuando se junta ese cónclave, en el cual dominan los conservadores, eligen a un papa progresista. De esos conservadores, es que me hace aterrorizado porque yo me imagino ese cónclave con la fumata blanca y el 50% de los que hay dentro homosexuales. O sea, es que... A ver si me entienden. A mí me genera... No se escapa ni Dios. No se escapa ni uno. Y el otro 50% asustado. Te lo estoy llevando a esto. Es que manejar los números es muy complejo. Es muy complejo. Perdona, cuando yo te digo que el 60% del clero es homosexual, después de 44 años de cura, sé lo que te estoy diciendo. No, me imagino que lo conoces más que yo. Entonces, una cosa es que el clero, en general, en algunos lugares en particular, yo no me atrevería a decir lo que dices tú, de que el 50% lo que digo yo es una número que solo por son ciento. 100... ¿Puedo terminar de hablar? Sí. No me atrevería a decir lo que dices tú, de que de los 130 y pico que están ahí reunidos, la mitad, el 50% o 60% sea. Eso no me atrevería a decir. Así, lo he deducido así de otra cosa. Bueno, pero lo deduces tú. Pero aunque así fuera, vamos a ver. El problema no es ser homosexual o heterosexual. Porque lo importante es cumplir con tu misión y tu vocación. Y con lo que tienes que hacer y ser profesional y ser consecuente con lo que tú tienes que hacer. Vale. El problema está cuando seas homosexual o seas heterosexual, no estás cumpliendo, o sea, no es consecuente con tu y no estás haciendo algo. Entonces, en la época de Juan Pablo II y sobre todo de Benedicto XVI, había tal relajo a nivel de los homosexuales que había barra libre. Era como si fuera la barra libre. Hacemos que nos da la gana porque y hay obispos y cardenales que son homosexuales, claro que los hay. Los hay, te digo yo que los hay. Vamos a ver. Si no eres heterosexual, si no te gustan las chicas, si no te atraen las chicas, ¿qué eres? No, yo pregunto. Yo pregunto. Si no te atraen las chicas, ¿qué eres? Porque la tercera vía, los ángeles son arriba, ¿eh? Aquí no hay angelitos. O eres homosexual, o eres heterosexual, bueno, o la LGTHV, vale, lo que queráis. Pero o te gustan o no te gustan. Si no te gustan, ¿qué eres? ¿Qué eres? Vale, por favor, vamos por orden y vamos a ir acabando porque esto ya se nos está yendo de las manos. Una cosa, cuando hablamos de progresismo, de feminismo y todo esto, no lo podemos comparar lo que entendemos por progresismo en la sociedad política con el progresismo dentro de la Iglesia. Yo creo que son cosas diferentes. O sea, no lo puedes comparar una cosa con la otra, porque son sitios distintos. O sea, no puedes comparar el feminismo de la supuesta de Yolanda Díaz o lo que representa con el feminismo que estamos hablando de la Iglesia, aunque está hablando él. Eso por un lado. Y luego otra cosa, que hay gente que sí ha sido progresista. Me quiero acordar, por ejemplo, del cardenal Tarancón, lo que tuvo que pasar durante la transición, y de los curas obreros, que hubo unos cuantos. Yo ahí discrepo, Ángel. No, ya sé que vas a discrepar. Ya sé que vas a discrepar porque la verdad. Pero ahí estuvo esa figura que estuvo muy criticada, sobre todo por los ultraconservadores. Sí. Bueno, Juan Lejeño tiene la palabra. Yo quería dos cosas. Primero, la discrepancia con Ángel, yo discrepo. La Iglesia se democratizó o se hizo progresista cuando Franco se estaba muriendo. Antes no, ¿vale? Entonces ahí discrepo. Antes no, ¿vale? Cuando ya, porque la Iglesia estuvo siempre... Pero un segundo. Eso incluirás también a la oposición. A todos. La Iglesia estuvo al lado de Franco todo el régimen. Y cuando Franco ya
iba a palmar, la iglesia se separó un poquito de Franco diciendo, bueno, no ya toda la iglesia, Juan, no toda la iglesia. Yo pienso que lo del cardenal Taranco, que fuera muy progresista en ese momento, bueno, relativamente ya Franco se está muriendo, es fácil, ¿vale? Pero tenía que haber sido progresista cuando Franco estaba en su pleno auge, ¿vale? Ahí es donde valen los progresistas. A mí esta gente que dice, no, es que yo era muy tal, cuando Franco se estaba muriendo, no. Cuando Franco estaba en plena dictadura es cuando la gente tenía que haber luchado, no cuando ya estaba doblando la oreja, que hubo un porrón de gente que luchó y se fue al otro lado, ¿vale? Y entonces de repente todo era, bueno, todas eran progresistas. Me parece que hemos llegado ya a un momento en que tenemos que acabar, porque llevamos muchísimo rato. Quería decir eso. Segunda cosa que tú lo estabas apuntando también. Oye, el hecho de ser homosexual, porque estés dentro de la iglesia, no significa que seas un pederasta. Cuidado, cuidado. Porque estamos dentro de la iglesia, parece que todos los homosexuales son pederastas. No, eso me niego, ¿vale? Me niego. O sea, me niego. Igualmente la iglesia, eres homosexual, la iglesia igual que si en la sociedad civil eres homosexual, no pasa nada, O sea, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que si eres homosexual en la iglesia ya eres sospechoso de pederasta? No, me niego. Y otro apunte final, que es una chorrada, una tontería, Carlomagno era hijo de Pipino el Padre. También, era hijo y padre. No, vamos a ver, su padre era Carlomagno era hijo de Pipino el Breve. Ah, bueno, no, pero Pipino el Breve era padre de Carlomagno. No. Bueno, da igual, eso es una Sería Pepinillo. Una pregunta más y sí, acabamos. Cerrar a mí, es una pregunta que a lo mejor viene de mi ignorancia. Bueno, por otra, una puntualización, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, en cuanto que ha habido muchísimos curas y monjas que durante la época franquista fueron súper progresistas. Yo tengo mi familia, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Durante la época de Franco, hija de la cadena y para poneros un ejemplo, fíjate, mi hermana, bueno, nada, que una tía mía, yo fui a un colegio de monjas donde ella dio clases, por cierto, que me he reencontrado con ella, pues como más conservador, ¿no? Pero bueno, semiprogresista, no sé cuántos años, los 4 años, los 18, 17. Pero que tenía familia, pues mi familia conservadora, pero una tía monja. Y mi hermana quiso meter a mi sobrina, que tiene 20 y pocos años, en los jesuitas, ¿no? En el recuerdo. Al final acabó yendo al recuerdo, pero se puso en contacto con mi tía, que mi tía nació en el 20 y muchos, ¿no? Para ponernos en contexto. Y mi tía, y le dijo, por favor, enchúfame, que conoces a muchísima gente. Y ya estaba, éramos de Madrid, pero no estaba en Madrid ella. ¿Y sabes lo que le dijo a mi tía? Y mi tía le dijo, no te puedo, conocía a muchísima gente, no te puedo enchufar porque la gran mayoría de los jesuitas que conocía o bien se han casado o se han salido. O sea, así. Y mi tía fue de las primeras, nació en el 26, fue de las primeras que estaban en la mejor zona de Granada, hijas de la Cardia, me parece que era Sagrado Corazón, no sé, pero como la mejor zona de Granada y tal. Y pues ella dijo, no, yo quiero estar, yo veo que la gente pone una distancia conmigo porque me ven con el hábito, yo me quiero quitar el hábito. Y por supuesto en las monjas las echaron de la congregación, pero eso sí, ella era TS y profesora, ¿no? Entonces lo tenían así estipulado, que sus sueldos, ¿no?, que iban directamente a la congregación. Entonces se tuvieron que ir a un barrio, ella decía, yo quiero estar con la gente, pobre. Se fue a un barrio, le echaron bueno, mi abuela ni se enteró, pero bueno, ¿sabes? Y le ayudaron a la gente del barrio, ¿sabes? O sea, que es que tengo muchos ejemplos que a través de ella conocí así. Y ahora mismo un primo mío, que después te cuento, que seguro que le conoces, lo mismo, un jesuita. ¿Sabes? Él tiene 60 y pocos. La escultura, pero otra pregunta. Ya lo sé, pero que mi pregunta, no pensaba enredarme tanto, mi pregunta es que venía, mi puntualización era muy larga, perdonar, pero que es que lo he conocido muy de cerca. La pregunta. Y la pregunta es que, una cosa que no entiendo y de verdad que será fruto de mi ignorancia, pero que dices que por supuesto que no se puede avanzar con las leyes de la Iglesia porque hay muchísimos cardenales hasta ahora, ¿no?, que eran como nada progresistas, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no se podría, si las leyes de la Iglesia para avanzar, ¿no?, las tienen que votar los cardenales,
¿no se podría democratizar más la Iglesia como en la sociedad civil, ¿no? Pues que votamos todos, ¿no? Es como un poco despotismo, despotismo ilustrado, ¿no? Es como raro, ¿no? A ver, ¿no? Okay. ¿Por qué solo los cardenales? La última pregunta y no el cura y termino. de la esquina? Termino poniendo puntos sobre la silla. No, lo mío no era una pregunta, simplemente en relación con lo que ha dicho Carlos, que efectivamente la Iglesia al fin y al cabo no deja de ser más que una institución que procede de la sociedad. Lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre arriba ocurre abajo. Entonces ni se puede... Es una parte de la sociedad. Exacto, y entonces ahí hay todo tipo de cosas, igual que lo hay en la sociedad. Efectivamente las cintas se han cargado mucho contra la Iglesia, con todo el tema de la pederastia, y está bien hecho, y se les tiene que juzgar por el mismo código penal que por el que se juzga al resto. El problema está, para mí el problema está no en la prescripción del delito, que eso jurídicamente se articula de una forma muy concreta, a la que no voy a entrar, pero si prescribe para unos, también prescribe para otros. Lo que no se puede permitir es el encubrimiento. Eso es lo que no se puede permitir, igual que está castigado para unos, para otros. Y por último, apuntar que sí, la Iglesia también es una institución en cierto modo empresarial, como lo has dicho, pero me ha encantado que hayas dicho que los curas y monjas lo que perciben va para su congregación. Pase lo que pase, nunca va por sus bolsillos. Y precisamente ese es un problema. Por eso es un problema. Ese es un problema. Ya, pero eso no justifica que si tú te casas va a pasar a tus hijos y demás, porque va a ir para la Iglesia, Pero si entonces hijos, precisamente... No, con el Código Civil en la mano ya te digo yo que no, ni con la normativa jurídica específica para ellos. O sea, sí, tiene su parte empresarial, como toda institución, pero desde luego que creo que no se puede apalancar el hecho de que te cases, no tengas hijos o tengas hijos en ese tipo de cosas, porque lo que tú cobras se queda en la congregación. Y precisamente, pues ese es un problema. Y es un problema que existe ahora, porque cuando ellos se quieren jubilar, o te quedas en la congregación, o si te quieres ir a tu pisito, más vale que tengas una buena herencia de tus padres. Exacto. Por eso no dejan tener familia, para que no se vaya el dinero de la Iglesia. ¿Me dejáis terminar? Los bienes de la Iglesia no salen de la Iglesia, ni el civil. No van a poder salir. Vamos a ver. Voy a intentar poner algún punto sobre la... En la Iglesia hay sacerdotes seculares y sacerdotes regulares. Entonces, lo que estáis diciendo de que tienen una congregación y eso va para la congregación, que es verdad, y que hay bastante menos problemas de quedarse con dinero y hacer todas las cosas, en las órdenes también hay, pero hay menos que en lo civil, ¿eh? Vale. Entonces, los seculares no pertenecen a ninguna congregación y por eso el celibato libre está dirigido a los seculares, porque los otros son congregaciones y tienen el voto de pobreza, castidad y obediencia por su congregación, no por ser sacerdote, ¿eh? Entonces, la otra cuestión, vamos a ver, para ir con un buen sabor de boca, os voy a contar os voy a decir una cosa más o menos rápida. La Iglesia Católica tiene todavía 3 asignaturas pendientes. Estas asignaturas que todavía no ha aprobado. La primera es la asignatura del sexo. Entonces, el problema del sexo se plantea en el cristianismo desde un principio, pues claro, toda la sociedad romana y tal. Ellos venían de una cultura hebrea, de una cultura judía, y entonces, claro, lo del sexo de Roma es que desbordaba, y entonces tuvieron que para. Y ahí está Pablo y tal, frenando un poco, a ver. Entonces, desde un principio ha habido ese freno y se ha visto el sexo como algo. Sin embargo, hay religiones que tienen una filosofía del sexo, que tienen una teología del sexo y que tienen
una espiritualidad del sexo, como por ejemplo la religión hindú. Entonces, esto es lo que le falta a la Iglesia. El empezar a estudiar el sexo como algo, o sea, que es bueno ni malo, es una condición humana, y ver todas las cosas, toda la potencia. La segunda asignatura pendiente es la de la mujer, el papel de la mujer en la Iglesia, que está sin ser admitida en las órdenes sagradas. Y la tercera asignatura pendiente es el pluralismo y la democracia. A ver, que ha sido un feudalismo y un absolutismo monárquico hasta antes de ayer. Entonces, hablar de democracia en la Iglesia, ¿de qué estás hablando? Estamos empezando a dar paso, se ha empezado con la teología de la revelación, se estaba con toda la... Vamos a ver, Juan, el juicio que tú haces de Tarancón es desde una perspectiva completamente política. Yo te lo voy a dar histórica. Bueno, pues yo te la voy a dar de una perspectiva histórica eclesial. Cualquier persona que haya estudiado la historia del régimen franquista sabe que la Iglesia estuvo al lado del régimen franquista apoyándolo. Sí, termino. Pero tú ya has hablado, tú ya has hablado. Es una puntualización. Cualquier persona que haya estudiado la historia del régimen franquista sabe que la Iglesia ha estado al lado del régimen franquista hasta que Franco empezó a debilitarse. Una vez que Franco empezó a debilitarse y ya los tiempos eran otros y todo el mundo sabía que venían otros tiempos, la Iglesia se despegó del régimen franquista. Ya lo has dicho. Nada más. Ya lo has dicho. Nada más. Ahora te respondo yo desde una perspectiva eclesial. Cuando cambia la Iglesia es con el Concilio Vaticano II. Entonces el Concilio Vaticano II, que termina en 1965, abre una perspectiva diferente a la Iglesia. Y entonces, muchos sacerdotes, dice, y entonces está toda la doctrina social de la Iglesia, sobre todo con Juan XXIII, con Pablo VI, etcétera, etcétera. Ahí hay unas encíclicas que son de lo más revolucionario, incluso de idas hoy. Entonces, eso es lo que hace cambiar a Tarancón y a todos los obispos, y a Iniesta, y a los ES de Huesca. O sea, es desde la perspectiva misma, tú lo ves solo desde la política, yo lo veo que es desde donde... Desde la historia. Bueno, coño, ¿el otro qué es? Yo soy historiador, no soy político. Bueno, pero yo te estoy hablando de la historia de la Iglesia. Pues eso. Entonces, hay que ver también otras perspectivas, no solo la política. Que yo no lo veo desde una perspectiva vale. Pues, pues yo soy historiador. Pues vale. La historia de la Iglesia también existe. ¿Sí? ¿Vale? El Concilio Vaticano II es histórico. Por eso veo la Iglesia desde el punto de vista histórico. Pues, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Conclusión. Que, por un lado, os animo a que leáis más cosas, o sea, para no confundiros. Si queréis saber cosas de Iglesia, tenéis que leer. Y aquí está todo. O sea, aquí está todo. Buscáis y aquí está todo. Entonces, historia de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, y entonces entenderéis muchas cosas. Es que la Iglesia no va al ritmo de democracia, derecha, izquierda, que no, que es otro ritmo. Otro ritmo marcado por todo lo que os he explicado yo de tantos miles de años. Entonces, esa es una cuestión. Y la otra, que voy a decir una cosa. A pesar de todo lo mal que está la Iglesia, a pesar de todo lo mal que lo vemos en España, que en 50 años ha caído un 30% la feligresía católica, que son 15 millones de personas. En los últimos años, desde que Francisco es papa, la Iglesia en el mundo ha aumentado 300 millones. El catolicismo en el mundo ha aumentado 300 millones. Es que no nos quedemos solo aquí. Es que Corea del Sur está aumentando una barbaridad. Es que Japón ha aumentado y Japón tiene un cardenal. Pero eso tiene una explicación. Ah, sí, ¿cuál es?
la Iglesia Católica o el cristianismo hoy en día, independientemente de todos los defectos que tenga, es la religión más benévola que hay. Ahora, más benévola. ¿Y el protestantismo? ¿Cómo? Sí, sí, es ¿Protestantismo qué? Benévola. Benévola, en el sentido de que ser cristiano es fácil, ser islamista no es tan fácil. ¿Y cristiano? ¿Y ser hinduista? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué? ¿Ser hinduista es fácil? Escúchame, te voy a decir una cosa, José Antonio. ¿Sabes cuando España conquistó América? ¿Sabes por qué los indígenas se convertían a la religión católica? ¿Sabes por qué? Me imagino que hay varias razones. ¿Sabes por qué? Porque ellos empezaron a ver y dijeron, a ver, tengo mi religión, que tengo mis dioses, que lo que hacen es coger a jóvenes, llevarlos a un altar, sacrificarles, sacarles el corazón con un cuchillo de obsidiana y ofrecérselo a los dioses. Y ahora viene una gente aquí que me dice que si yo me convierto a esta religión, me echan un cazo de agua por encima y ya soy cristiano y me puedo casar. ¿Vale? Se convertían en masa, en masa. Bueno. Esa es la explicación y no tanto como que les Demasiado obligaban simple, demasiado. No, simple no, es la realidad. Ha habido una historia, No, perdón, y ha habido un trabajo, de misioneros. No. Que es, perdona, que han aprendido todas las lenguas indígenas. Estoy hablando del principio de la conquista. Coño, del principio. Del principio no había misioneros todavía. Cuando Hernán Cortés llegó a México, ¿vale? Ya había misioneros. No, Sí. No podía haber misioneros porque Hernán Cortés fue el primero que llegó a Tenochtitlán. Llevaba 300 personas. Fue el primero. Hernán Cortés fue el primero. Habría misioneros en Cuba, pero en México no había. De los 300 que iban con Cortés, ¿seguro que no iba ninguno? Sí, claro, iba un cura o dos, ¿vale? No más. ¿Con Cortés? Sí, con Cortés. Pues un cura o dos. Pues, pero lo que te quiero decir... Entonces sé que... Tenían la labor de cuidar espiritualmente a los soldados, pero no a los indígenas. Eso. No vaya con el tema. Lo que te quiero decir es que ser cristiano cuando los españoles conquistaron no era complicado, porque solo te echaban un cazo de agua por encima. Solo te echaban un cazo de agua por encima. Eso es muy simple. ¿Qué quieres decir con Esa eso? es una visión muy simple. Ha habido una labor misionera y ha habido una labor... Vamos a ver, ¿por qué la Virgen de Guadalupe? A ver, cuando llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán. ¿Pero qué quieres decir con eso? Bueno, perdonadme, yo creo que ya ha llegado el momento de terminar y de agradecer a José Antonio su ponencia y a todos los que quieran comprar su libro. Nos lo vamos a dedicar, ¿verdad? Súper interesante. Juan, lee sobre la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Lee. Bueno. No solo fue lo que hizo.